Epicentro 1, CMI. Se revela que vicepresidenta Ramírez pagó fianza por su hermano detenido por narcotráfico. Debate en el Senado. Petro pide la renuncia de la vicepresidenta. Álvaro Uribe la defiende. La vicepresidenta explica acusación y denuncia campaña para desacreditarla. Es un acto de vileza, dice el presidente Duque. Nuncio Apostólico hace dura crítica a la realidad del país al posesionar al nuevo arzobispo de Bogotá. Cinematográfico robo en Zaragoza, Antioquia. En 20 minutos se llevaron 47 kilos de oro. Masivas invasiones en todo el país. Las más afectadas son Bogotá, Cartagena y Bucaramanga. 1.530 nuevos contagiados en el país, 55 fallecimientos hoy. Toque de queda desde mañana en Barranquilla por vertiginoso aumento de contagios y muertes. Bogotá superó el 50% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. A punto de alerta naranja. Habla el patrullero que no hizo desalojo. No puede cumplir órdenes malas, dice. Regreso a clases en agosto será seguro en la protección, dice ministra de Educación. Maestros dicen que irán a desobediencia civil si la ministra insiste en clases presenciales. La Corte Penal Internacional es organismo corrupto, dice Trump, y anuncia sanciones. Buenas noches. Nuestros secretos de hoy. 1. Sigue la escoba azul barriendo en el Ministerio de Agricultura. 2. Más de 100 abogados aspiran al cargo de magistrado de la Corte Constitucional. 3. Senadores de la oposición piden aplazar el ascenso del comandante del ejército. Y Miñapa, la jugadita que se gesta en la Cámara de Representantes. 1, 2, 3 y Miñapa al 100. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. Colombia se sorprendió hoy con la revelación hecha por el periódico digital La Nueva Prensa. En un artículo informa que Bernardo Ramírez Blanco, hermano menor de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, estuvo preso por narcotráfico en Estados Unidos hace más de 20 años. El signo del narcotráfico sigue tocando altas figuras del Estado colombiano. Hoy, por la publicación de La Nueva Prensa de este medio digital, Colombia se enteró de que en 1997 un hermano de la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Narcotráfico por heroína. Bernardo Ramírez Blanco fue detenido en julio de 1997. La heroína que recibía iba desde Aruba hasta Miami. Contrató a 2 personas, Alejandra Osorio Vargas y Miguel José Aguilera. Agentes de la DEA los persiguieron. Ellos confesaron y el hermano de la vicepresidenta fue apresado. La noticia también fue que Marta Lucía Ramírez, con Álvaro Rincón, su esposo, pagó una fianza de $150,000 hace 23 años para sacar a su hermano menor de la cárcel. En el Senado de la República, el senador Gustavo Petro recogió la noticia sobre la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y pidió su renuncia. El también senador Álvaro Uribe salió en defensa de su exministra. La denuncia del periódico digital La Nueva Prensa fue recogida por el senador Gustavo Petro en la plenaria del Senado de la República de esta noche. Pidió la dimisión inmediata de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo solicito la renuncia de la vicepresidenta de la República de Colombia, Marta Lucía Ramírez, por no haber hecho público, dado que pagó esa fianza desde 1997, no haber dado a conocer a la sociedad colombiana que había, quizás con buenas intenciones, participado en la liberación de un narcotraficante, de una de las peores drogas que existen en el mundo, la heroína, su propio hermano. De inmediato también le replicó el expresidente y senador Álvaro Uribe, de cuyo primer gobierno Marta Lucía Ramírez fue ministra de Defensa. La señora vicepresidente tiene una hoja de vida transparente al servicio de Colombia y no es la responsable de lo que hagan sus hermanos. Petro aprovechó la ocasión para decir que con una alianza con el narcotráfico le robaron las elecciones en 2018. Como segunda votación, si es que no fui la primera, porque el fraude nos quitó. Y de nuevo, replicó una vez más Álvaro Uribe. Se dice que el presidente Iván Duque llegó por fraude, hay que respetarlo.
La trayectoria del presidente Iván Duque es de absoluta honorabilidad. Si se refieren al caso de Ñeñe Hernández, sería muy bueno saber si eso obedece a que se hubieran hecho pagos efectivos por parte de la campaña o allegados del presidente Duque para comprar votos, o se obedece a infamias, a imprudencias. Otros congresistas también intervinieron en el debate de la noticia que sacudió hoy el mundo político. Marta Lucía Ramírez tuvo un hermano condenado por narcotráfico en Estados Unidos y para sacarlo de la cárcel pagó una millonaria suma en 1997. La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó lo sucedido con su hermano Bernardo en 1997. Agregó que sus enemigos políticos acuden a esta bajeza para atacarla y desacreditarla. A través de un comunicado, la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez confirmó que hace 23 años su hermano Bernardo Ramírez se involucró en un negocio fácil. La vicepresidenta dice: mi familia, como desafortunadamente tantas otras en Colombia, sin distingo de clase social, vivió hace 23 años, en 1997, una tragedia derivada de que uno de mis hermanos, siendo muy joven, se involucró en un negocio fácil y en consecuencia fue acusado y condenado de conspiración por tráfico de estupefacientes. La vicepresidenta asegura que ha luchado contra el narcotráfico y que su familia no podía darle la espalda al hermano pese a la adversidad y la vergüenza, y reafirma que tuvimos que ayudarlo firmando una garantía, no una fianza, para asegurar que se presentaría a la justicia, como en efecto lo hizo acompañado de mi esposo y de mí, quienes los llevamos a una corte de la Florida para que reconociera su falta y respondiera por ella. Pagó pena de cárcel por 4 años y medio y hace 18 quedó en libertad por cumplimiento de la pena. Desde entonces ha estado dedicado a trabajar, es un hombre de bien y junto a su familia lleva una vida decente y honrada. La vicepresidenta dice que todos los hechos fueron conocidos en su momento por quienes debían conocerlos. Finalmente asegura la vicepresidenta: lamento que mis enemigos políticos deciden acudir a la bajeza de estos ataques contra una mujer que lo único que ha hecho es trabajar honestamente y sin descanso por Colombia. Los ataques contra mi familia hacen parte de una estrategia sistemática para desacreditarme. Marta Lucía Ramírez finaliza el comunicado asegurando que seguirá sirviéndole al país hasta el último de sus días. Por su parte, el presidente Iván Duque calificó como un acto de vileza y difamación la divulgación de información para enlodar el nombre de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Tranquilidad. El presidente Iván Duque salió en defensa de su vicepresidenta Marta Lucía Ramírez y en su cuenta de Twitter escribió: pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación. Marta Lucía Ramírez ha sido ministra, embajadora, senadora, candidata a la presidencia después de esa tragedia y siempre la hemos visto entregada a servir a Colombia, dijo el primer mandatario. En otros temas, Bogotá cuenta ya con nuevo arzobispo. Monseñor Luis José Rueda Aparicio tuvo hoy su posesión canónica. El nuncio apostólico, Monseñor Luis Mariano Montemayor, hizo una dura crítica sobre la realidad colombiana en esa ceremonia. El nuncio apostólico, la voz del Papa Francisco en Colombia, Luis Mariano Montemayor, le fijó tareas al nuevo arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda Aparicio. Usted es llamado a ser instrumento generoso y fraterno de reconciliación para contribuir a cerrar tantas heridas muy profundas que se reflejan en las desigualdades, en los odios de clase y de partido, en el dolor inmenso de las víctimas de toda violencia. Lo llamó a evangelizar a favor de los pobres. Poco a poco se ha venido acentuando problemáticas sociales muy conflictivas, a saber, los cordones de miseria, la violencia urbana, la insuficiencia de los servicios de salud. A sus 58 años de edad, el sacerdote santanderiano Luis José Rueda Aparicio se convierte en el arzobispo de Bogotá número 41. Reemplaza al cardenal Rubén Salazar Gómez. En su ordenación canónica hizo un llamado a la unión de todos los colombianos por la paz y la reconciliación. Para que forjemos una sociedad más justa y fraterna y para que trabajemos unidos por la reconciliación y la paz de Colombia. El nuevo arzobispo de Bogotá es considerado un sacerdote de avanzada, de la línea del Papa Francisco. Un robo
caso de película se presentó en Zaragoza, Antioquia. Allí un grupo de asaltantes fuertemente armados se llevó de una mina 47 kilos de oro. Este es el momento en el que los 9 hombres armados con fusiles y usando falsos uniformes de la empresa minera La Ye entran a las instalaciones en el municipio de Zaragoza, Antioquia, intimidan a los trabajadores y se roban 47 kilos en lingotes de oro avaluados en 3.000 millones de pesos. Los amarran, los amordazan, les hurtan el armamento y hacen lo propio con las personas que se encontraban al interior de la mina. Posteriormente a eso proceden a hurtar una cifra cercana a 3.000 millones de pesos en oro que ya se había, digamos, transformado allí. Luego pintaron grafitis alusivos al ELN y huyeron en una camioneta de la misma empresa. Autoridades investigan si esta guerrilla es responsable o lo hicieron para despistar a los investigadores. Desplazamos un equipo importante de unidades de policía judicial que se encuentra liderado por nuestro comandante operativo, expertos en delitos de hurto, de forma tal de que podamos tener mayor claridad acerca de los autores materiales de este hecho y obviamente proceder a la captura de los mismos y la recuperación de los elementos. Según información de las autoridades, la empresa minera de oro y sus insumos habría sido vendida hace solo una semana a una multinacional canadiense. Las autoridades están en alerta por el incremento de invasiones de terrenos en varias ciudades capitales de Colombia. Según las autoridades, detrás de esta situación hay mafias que se aprovechan de las familias más vulnerables. En Bogotá, según el distrito, hay 4.381 hectáreas consideradas como en alto riesgo de invasión. Están divididas en 263 puntos de la ciudad. Esto es una organización criminal. Los tierreros son una organización criminal. Los urbanizadores piratas están haciendo esto y se están aprovechando de la necesidad de la gente pobre. Al último intento de invasión fueron trasladadas más de 500 personas en buses y camiones desde localidades distantes. Y es que le dicen a la gente, vea, los vamos a llevar a un terrenito, nosotros le vamos a dar un terrenito allá, ustedes nos ayudan a adecuarlo, la gente pone su trabajo, pone a toda su familia a trabajar y ya cuando han logrado cierto nivel, le dicen, vea, ese terreno no le ha regalado. Ese terreno vale tanto y usted ahora me va a pagar 1 millón, 2 millones de pesos y me va a pagar cuotas mensuales de tanto y eso lo va a hacer durante varios años. Si no puede, se va. De acuerdo con las autoridades, Cartagena ha sido objeto de invasiones con mayor frecuencia a partir del año 2005. Las zonas de bajamar son los lugares donde se presenta con mayor frecuencia este delito. En la Hacienda La Virgen, en los sectores de Olaya, El Pozón y en la zona norte, Tierra Baja y Puerto Rey. Igualmente en la zona importante de protección ecológica como es el Cerro de la Popa. Actualmente, según datos de la Dirección General Marítima, 430.802 metros cuadrados se encuentran ocupados de manera indebida. Alrededor del 20% de la población bumanguesa vive en asentamientos humanos, situación que preocupa a las autoridades municipales por el alto número de personas que allí residen y porque este año la cifra ha ido en aumento. En los últimos días, procesos de invasión de terrenos y de urbanización ilegal que se han venido presentando, obviamente aprovechando la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID. Según el secretario de Planeación, de los 130 asentamientos, solo 36 podrían estar en proceso de legalización. Este jueves se reportaron 1.530 nuevos casos de contagio de COVID-19 en el país y 55 muertes. Bogotá y Barranquilla son las ciudades más afectadas por la pandemia. En 24 horas, Colombia confirma 1.530 nuevos casos de personas contagiadas de COVID-19. La cifra total llegó a los 45.212 casos. En su mayoría, los contagios se presentaron en Bogotá con 406, Valle con 280, Atlántico con 224, Barranquilla con 204 y Cartagena con 129 casos. La mayoría de estos pacientes que tienen fecha de inicio de síntomas en este momento se encuentran en casa, con algún porcentaje de ellos hospitalizados y la gran mayoría recuperados. Hasta hoy Bogotá tiene 14.537 personas contagiadas de COVID-19, Atlántico 7.931 personas contagiadas, Valle del Cauca 5.258, Bolívar 4.623 y el Amazonas llegó a los 2.075 casos.
55 personas perdieron la batalla contra el coronavirus. En total, la cifra llegó a los 1.488 muertos. Hoy se procesaron 13.391 pruebas. La cifra de recuperados se acerca a los 18.000. Con otros 457 nuevos recuperados, la cifra es de 17.790. Pues el desmesurado aumento de contagios y muertes por COVID-19 en Barranquilla llevó a las autoridades de la ciudad a decretar toque de queda que empieza a regir mañana. Las medidas se adoptaron esta noche como mecanismo de las autoridades para frenar la expansión de la pandemia. Un toque de queda que regirá todas las noches, de lunes a viernes, de 8 de la noche a 5 de la mañana. Al mismo tiempo, el fin de semana, desde el sábado de las 2 de la tarde hasta el martes 5 de la mañana, también habrá toque de queda. El pico y cédula lo extenderemos hasta el 30 de junio y dentro de muy poco publicaremos los números para que cada uno de ustedes lo tenga. 204 casos más en Barranquilla y 224 en los municipios llevaron este jueves al Atlántico a la cifra de 7.931 contagios por COVID-19. Se alcanzó en la fecha los 322 muertos durante la pandemia. De ellos, 199 son en Barranquilla y 123 en los municipios. Hoy, de los 55 decesos en el país, 28 fueron en el Atlántico. Bogotá superó el 50% de ocupación de las unidades de cuidados intensivos. De mantenerse el pico, mañana se declararía alerta naranja en toda la ciudad. Hoy, el 53.5% de las camas de cuidados intensivos de Bogotá están ocupadas por pacientes COVID. De mantenerse la tendencia por las próximas 24 horas, la ciudad entraría en alerta naranja. Mañana viernes a primera hora estaremos reevaluando nuevamente qué disponibilidad de UCIs tenemos en la ciudad para atender el COVID. De declararse la alerta, la Secretaría de Salud tomaría posesión de todas las camas UCI de la ciudad. Y determinaremos a qué UCI debe ir ese paciente, sin que haya necesariamente un contrato entre la EPS de ese paciente y esa clínica. En Bogotá hay 722 camas UCI, de las cuales 386 están ocupadas. 17 hospitales están con sus camas al tope. Esta cifra nos la habíamos puesto como una línea roja que al momento de cruzarla teníamos que tomar medidas más fuertes. Sobre la ocupación, la alcaldesa dijo: hoy por primera vez superamos el 50%. Seguiremos monitoreando el fin de semana y el lunes anunciaremos nuevas medidas con MinSalud. El epidemiólogo asesor del gobierno para la pandemia del COVID-19, Carlos Álvarez, afirmó que el país entró en una fase en la que es necesario aprender a convivir con el coronavirus. El coordinador de ensayos clínicos para el COVID-19 ante la OMS, Carlos Álvarez, explicó por qué es previsible un aumento en los contagios. Las medidas que se hacen son transitorias y básicamente a medida que empecemos a activar nuevamente y a tener flexibilidad para salir, va a aumentar el número de casos y indefectiblemente también van a aparecer algunas personas que van a fallecer. Colombia entró en una nueva fase en la que frenar la propagación del coronavirus dependerá más de las medidas que cada ciudadano adopte. Ahora estamos entrando en una fase que hemos llamado fase de COVID, que es convivir con el COVID. Antes de superar la pandemia, por lo menos 60% de la población padecería el contagio. En medio de la emergencia por el coronavirus, el hospital de Quibdó, San Francisco de Asís, fue intervenido por la Superintendencia de Salud, que encontró en estado de insalubridad sus instalaciones. Este es el estado en el que se encuentra el hospital de Quibdó San Francisco de Asís. En plena pandemia, la Superintendencia de Salud encontró que sus condiciones de salubridad representan un peligro para los pacientes. El organismo ordenó intervenirlo y tomó el control para sanearlo. El hospital presenta deudas con el personal médico, tiene carencia de medicamentos, cirugías represadas, malas prácticas higiénicas y una deficiente planeación administrativa. Los pasivos del Hospital San Francisco de Asís pasaron en 2018 de 7.544 millones de pesos a 16.808 millones de pesos en 2019. La cuarentena disparó las cifras de atención médica a distancia. Las EPS reportan más de 3 millones de consultas por telemedicina.
La cuarentena disparó la atención médica a distancia, según un reporte de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral, ASEMI, el gremio que representa a la CPS. Desde que comenzó el confinamiento en marzo, se han realizado 3,2 millones de teleconsultas, 328.000 consultas a domicilio y 1 millón de fórmulas médicas enviadas a domicilio. Las CPS reportan que la prioridad es la población confinada. Plan diseñado por las EPS afiliadas a ASEMI para atender de mejor manera a la población confinada que requiere atención especial, es decir, los adultos mayores, los enfermos crónicos, las madres gestantes. Las empresas promotoras de salud también reportaron que ya son más de 21.000 los enfermos de COVID-19 que han sido atendidos desde que la enfermedad llegó al país en el mes de marzo. Varias iglesias del país le están pidiendo a las autoridades que les permitan sumarse al plan piloto de reapertura gradual que se va a llevar a cabo este domingo en Salamina, Caldas y en Yopal, Casanare. Varias iglesias de Bogotá, entre ellas la parroquia San Alfonso, tienen preparadas las medidas de distanciamiento y están esperando que el gobierno les permita participar en un plan piloto de reapertura gradual. Ingresa, se hace la desinfección del calzado, luego pasa, se le hace un registro de nombre, dirección, teléfono, la toma de la temperatura. De allí continúa al lavamanos, allí hay la agua, jabón. Por ejemplo, a esta iglesia que tradicionalmente asisten más de 400 personas, funcionaría con 53 cupos. Al buscar el número, el feligrés debe quedarse ahí, quieto, en ese sitio, puesto que no va a necesitar desplazamientos. Los primeros feligreses van a tener una distancia de 7 metros al sacerdote que está presidiendo la Eucaristía. Sin embargo, los únicos pilotos autorizados para realizarse este domingo son en la Iglesia Católica de Salamina, Caldas y en la Cristiana de Agua Azul, Casanare. Las aerolíneas tienen listo el protocolo de bioseguridad para poner en marcha los vuelos piloto en julio. De esta manera trabaja el personal de las aerolíneas en los protocolos de bioseguridad para lo que serán los vuelos piloto en el mes de julio, de acuerdo con lo anunciado por el gobierno nacional. Se tendrán 3 ejes fundamentales como la desinfección de aeronaves, distanciamiento entre pasajeros y uso obligatorio de tapabocas tanto para el personal aéreo como para los usuarios. Hemos cambiado el proceso de atención en counter, el proceso de embarque, los procesos a bordo y el proceso de entrega de equipajes al finalizar el vuelo. Desde Avianca ya se viene trabajando en los protocolos de bioseguridad con los vuelos de carga y humanitario. Esperamos que estos vuelos pilotos nos permitan reanudar la operación nacional lo más pronto posible. Estamos listos para iniciar a operar una vez las autoridades nos definan las ciudades con las cuales podremos iniciar para poder armar una red de rutas incluyendo estas ciudades. La organización de pilotos confía en una pronta reactivación luego de las pruebas piloto. Nos hemos seguido entrenando y preparando para tener nuestras habilitaciones de vuelo vigentes y poder cumplir con nuestro compromiso de mover el desarrollo económico y social del país. Los protocolos se trabajan con las diferentes autoridades aeronáuticas y mandatarios locales. El 90% de la construcción se reactivó. 600.000 empleos fueron protegidos y ahora habrá libertad de horarios para construir. Eso fue lo que aseguró hoy el presidente Iván Duque al presentar a los afiliados de Camacol un informe sobre las medidas tomadas por su gobierno para recuperar la vida productiva. El jefe de Estado recordó que ha dictado medidas para otorgar 200.000 subsidios de vivienda, alivios en créditos y arriendos, permisos de remodelación y de mudanzas. Pero en el sector del comercio la situación no es tan positiva, es crítica la situación de muchos locales comerciales luego de 3 meses de cierre, específicamente en Bogotá. Un sondeo de Fenalco revela que el 28% de los locales cerrará definitivamente sus puertas. El 28% del comercio en Bogotá cerrará definitivamente. El dramático panorama lo reveló la más reciente encuesta de Fenalco. Obviamente esto está encabezado por el sector turismo, pero todas esas pequeñas empresas que no han podido resistir casi 3 meses cerrados, pues tomaron la decisión que no tenían otro camino. A la fecha, el 72% de los comercios permanecen cerrados al público. Hoy le pedimos a la administración distrital que nos permita abrir las puertas del comercio. En estos 3 meses de cierre, el 14% de las empresas suspendió contratos laborales y el 12% otorgó licencias no remuneradas. La ministra de Educación, María Victoria Angulo, envió esta noche un mensaje de tranquilidad a los estudiantes, padres de familia y educadores. Señaló que el regreso a clases será bajo estrictos protocolos de bioseguridad.
Lamentándose porque, según ella, ha habido mucha desinformación sobre el regreso a clases que ha llenado de incertidumbre a los padres de familia, la ministra María Victoria Angulo garantizó esta noche que a partir del 1 de agosto comenzará el proceso de reactivación de la educación primaria, secundaria y superior con protocolos seguros para la salud de todos. Entonces tengan toda la tranquilidad que prepararnos, tener los recursos, hacer los protocolos, mañana van a poder conocer los lineamientos, entender cómo es la dinámica en cada región, lo que nos va a dar como sistemas fortaleza para en los momentos adecuados poder tomar las decisiones de pasar de estudio en casa a un modelo de alternancia con presencialidad. A partir de mañana se podrán consultar en la página web del Ministerio de Educación Nacional los protocolos para el retorno a clases. Los trabajadores de la salud y los maestros realizaron varios plantones para exigir mejores condiciones laborales y de bioseguridad para enfrentar la pandemia. Los educadores advirtieron que llamarán a la desobediencia civil si el gobierno insiste en el retorno a clases presenciales a partir del 1 de agosto. Bajo la consigna "Enterremos la Ley 100", los trabajadores del sector salud se movilizaron frente al Ministerio de Trabajo para exigir condiciones laborales dignas, el desmonte del actual sistema de salud y elementos de bioseguridad. Todos los derechos laborales se les conocen a los héroes de la salud, a los trabajadores de la salud, a los que están hoy frenteando, arriesgando su vida. Esa palabra héroes da tristeza escucharla hoy en día, porque a los primeros momentos nos aplaudieron como héroes que éramos y hoy en día nos están tildando de criminales. Un poco más tarde, los maestros también salieron a la Plaza de Bolívar para pedir mejores condiciones para los profesores y a rechazar el retorno de las clases presenciales en los colegios de todo el país. Si el gobierno insiste y persiste en la presencialidad a partir del 1 de agosto, no es que no queramos trabajar, no es que no queramos laborar, no, es que hoy no están las condiciones de infraestructura, bioseguridad, si no están las condiciones, si no realmente nosotros tomaremos la decisión de la desobediencia civil, porque primero la vida ante cualquier otra cosa. Los maestros también respaldan la aprobación de una renta básica para los trabajadores en tiempos de pandemia. El tema de la renta básica ya es un clamor y una exigencia equivalente a un salario mínimo para 9 millones de familias que verdaderamente están pasando un muy mal rato en estos días. Los maestros advierten que podrían llegar a un paro nacional si el gobierno no escucha sus demandas. Hacemos una pausa en Noticentro 1 CMI y al regresar tenemos más noticias de Colombia y el mundo. Habla el patrullero de la policía que se negó a participar en desalojo en Cali. Gobierno anuncia la creación de un sistema de hipotecas a cambio de renta mensual para mayores de 65 años. Bogotanos no tendrán que pagar multas por fotoevidencias de las denominadas cámaras salvavidas. El patrullero de la policía Ángel Zúñiga defendió su decisión de no cumplir una orden de desalojo en Cali. Dice que no puede acatar órdenes que considera malas. El patrullero Ángel Zúñiga asistió hoy al inicio de un proceso disciplinario en su contra. No se arrepiente de desobedecer la orden, según dijo en entrevista con Caracol Radio. Cuando me dan una orden, yo evalúo si la orden es para bien o es para mal. Si la orden es para mal, entonces yo tengo que tomar una decisión. Si la hago o no la hago. ¿Sí me entiende? O sea, si camino ciego o no abro los ojos. Habló sobre sus sentimientos en el momento de oponerse al desalojo. Lo hice fue porque pues todas esas personas no vi en ningún momento una persona que los apoyara o estuviera con ellos. Sin embargo, aclara que está feliz de ser policía y que no quiso irrespetar a la institución. La Corte Suprema de Justicia advirtió que los lanzamientos sobre inmuebles, aún los comercializados mediante leasing, son inviables en los días de confinamiento. La Sala Civil de la Corte indicó que resulta inviable celebrar esa clase de diligencias en los actuales momentos por el riesgo que implican para los servidores judiciales y las demás personas intervinientes. El gobierno y el partido FARC se pusieron de acuerdo para reactivar la comisión de seguimiento y verificación del acuerdo de paz. No obstante, para los miembros del grupo exguerrillero, el motivo de rompimiento, que fue la actual situación con Cuba como país garante, sigue sin aclararse.
Un intercambio epistolar se produjo hoy entre el consejero presidencial Emilio Archila y el partido FARC, con una carta que muy temprano envió el vocero gubernamental pidiendo que la antigua guerrilla permita reanudar sesiones de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos, conocida como la CECIVI. En ese mismo sentido, estamos a la espera de que haya un pronunciamiento del gobierno nacional respecto del rol de Cuba como país garante de la implementación del acuerdo. Es también una muy buena noticia que el componente FARC apoye nuestra petición al gobierno de Cuba para que mantenga todas las participaciones que tiene en la implementación, en particular su condición de garante. El comisionado presidencial estimó que la Comisión CECIVI reanudará a finales de este mes las sesiones para que cada una de las partes manifieste sus puntos de vista sobre el cumplimiento de los acuerdos de paz. Un juez envió a la cárcel a la líder social Yolanda González por presuntos vínculos con las disidencias de las FARC en Arauca. Noticentro 1 CMI revela las pruebas de la Fiscalía en su contra. Yolanda González era considerada como una líder social de Arauca, incluso tenía un esquema de seguridad de la Unidad Nacional de Protección y hacía parte del partido Alianza Social Independiente. Lo que descubrió la Fiscalía es que la supuesta líder tenía una doble vida y presuntamente tiene vínculos con las disidencias de las FARC. Ella fue clave en la refundación de las disidencias de la FARC. Por eso es muy apreciada dentro de su organización. González fue detenida por su presunta relación con la estructura criminal y por si fuera poco la entidad la vincula al homicidio del locutor Eric Torres, quien según la ONU ostentaba la condición de líder social. Asimismo, González también sería el enlace para hacer extorsiones en la región. Usted, Caleta, ¿cuáles son los locales que no están pagando recibo? Segundo, ¿cuáles son los locales que están en Saravena delinquiendo con cosas con cosas que no se tienen que estar trabajando ahorita, que también por eso se está cobrando? Incluso para la Fiscalía, la supuesta líder habría permeado las esferas políticas durante las elecciones para la gobernación. Las autoridades en Bogotá suspendieron el cobro de las fotomultas impuestas a través de las llamadas cámaras salvavidas. La Secretaría de Movilidad de Bogotá reveló este jueves que las fotodetenciones captadas por las cámaras denominadas salvavidas están en stand-by. Estamos acatando el fallo de la Corte, entonces desde el día que conocimos el fallo se está dejando de imponer comparendos y estamos desde el área jurídica revisando todo el fallo y haciendo un análisis. Asegura la administración distrital que los conductores no están obligados a pagar estas multas. Le va a llegar un aviso diciéndole que cometió una infracción, pero no es un comparendo, es un aviso pedagógico para que todos estemos al tanto de lo que hacemos en las vías. Será el fallo de la Corte el que ponga los parámetros para estas denominadas fotodetenciones. La Superintendencia de Transporte abrió pliego de cargos a 6 organismos de tránsito por operar cámaras de fotodetección sin autorización. De acuerdo con el superintendente Camilo Pavón, las secretarías de movilidad de Medellín, Cali, Envigado, Bello, Sabaneta y Arjona no presentaron la información exigida por el ente supervisor para operar las cámaras. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, presentó esta noche lo que llamó un programa de hipoteca inversa, que le permitirá a los mayores de 65 años a que sean propietarios de una vivienda, pues entregarla en garantía a un banco y obtener una renta vitalicia. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, dijo esta noche que muchas personas mayores de 65 años están en pobreza absoluta, porque si bien son propietarios de una vivienda, no tienen ingresos suficientes para atender sus necesidades diarias. Por eso el gobierno expedirá un decreto creando lo que llamó la hipoteca inversa. Consiste en la facultad de convertir la vivienda en un mecanismo para la recepción de un flujo de ingresos mensuales a perpetuidad, mientras se disfruta al mismo tiempo de la tenencia del bien. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas siguen viviendo en su casa hasta el último de sus días, pero la casa se convierte en una fuente para que reciban un ingreso mes a mes. El ministro Malagón señaló que el gobierno se compromete a garantizar que las personas estarán bien informadas, asesoradas y protegidas para quienes se acojan al programa.
Esta noche fue aprobada la conciliación del proyecto conocido como Borrón y Cuenta Nueva en la plenaria del Senado. La iniciativa pasa así a la revisión de la Corte Constitucional antes de ser sancionada por el presidente Iván Duque. Este proyecto busca que aquellos deudores morosos que se pongan al día 12 meses después de ser sancionada la ley serán eliminados de las centrales de riesgo. El proyecto beneficiará a por lo menos 7 millones de colombianos que hoy tienen una mala calificación y por lo tanto no tienen acceso a crédito. El presidente de la ANDI, Bruce McMaster, propuso una cruzada de defensa comercial ante la posible llegada de productos asiáticos a precios irrisorios. Para el dirigente gremial, la reactivación paulatina de la economía mundial inundará los mercados internacionales, sobre todo los países emergentes de productos por debajo de su precio comercial. Estos en su mayoría llegarían de China. Por ello se hace un llamado al gobierno nacional para que implemente un plan agresivo de defensa comercial en contra del comercio desleal. Ahora, seríamos muy torpes si como colombianos, por decir que es que lo que pasa es que estamos haciendo proteccionismo, no nos defendemos contra las prácticas desleales de comercio. Eso hay que hacerlo y hay que hacerlo bien. La ANDI responde a los críticos al señalar que las propuestas para superar la crisis generada por el coronavirus son estructurales y en ningún momento buscan el proteccionismo. No puede ser proteccionismo defendernos del contrabando. No puede ser proteccionismo defendernos de la subfacturación. No puede ser proteccionismo defendernos de los subsidios indebidos que compiten con los productos colombianos. Bruce McMaster participó en la asamblea de afiliados de la seccional del Valle del Cauca. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Jorge Enrique Bedoya, afirmó que la contratación por horas es la fórmula ideal para reducir la informalidad en el campo. Abierto el debate por la propuesta de la contratación por horas para mejorar las cifras del mercado laboral afectadas por los efectos de la emergencia sanitaria del coronavirus, la Sociedad de Agricultores de Colombia sostiene que el sector requiere de dicho modelo para reducir significativamente la informalidad en el campo colombiano, tasa que alcanza un 80%. Desde la SAC siempre hemos dicho que se requiere un nuevo sistema de contratación en Colombia. El trabajo por horas, la creación del Jornal Diario Integral Rural o el contrato agropecuario, sin duda alguna son mecanismos que el Congreso y el Gobierno y la sociedad como un todo deberá discutir si queremos, en una fase de reactivación, generar más empleo, dignificando a los trabajadores y garantizándole, por supuesto, el acceso al régimen de salud y también a la pensión. La propuesta será analizada en la mesa de concertación salarial. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, señaló que el Producto Interno Bruto de Colombia disminuiría un 7,9% este año si se presenta un segundo brote de coronavirus. La crisis, aunque mundial por el coronavirus, en Colombia ha producido la recesión más profunda de la historia reciente, a juicio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Está impulsada por las medidas de confinamiento, que son las necesarias para evitar la propagación del COVID-19, la contracción de la economía mundial y la brusca caída de los precios del petróleo. La encargada en la OCDE de los asuntos de Chile y Colombia señaló que tal y como están las cosas, nuestro país registrará en el segundo trimestre de este año una caída del 10% en la economía. Ha mostrado tasas de crecimiento positivas que han sido bastante buenas, pero desde luego esta pandemia está afectando a todas las economías muchísimo debido a las medidas de confinamiento, a que el comercio está completamente colapsado. En entrevista con Noticentro 1 CMI desde París, la experta de la OCDE dijo que se debe reforzar el sistema sanitario y desarrollar un programa de testeo frente al coronavirus para efectuar aislamientos inteligentes y no que sea una medida generalizada. Este jueves entró en vigencia el plan de desarrollo de la alcaldesa Claudia López. El programa pretende generar 500.000 empleos en el cuatrenio y la mayor inversión será en obras de infraestructura y movilidad. La alcaldesa sancionó el plan de desarrollo por 109 billones de pesos. La mitad de los recursos, 53 billones, irán destinados a la reactivación económica post-pandemia. El sistema distrital del cuidado, reducir la feminización de la pobreza, implementar el ingreso mínimo garantizado. Los años de mayor inversión serán el 2020 y el 2021. Este año, por ejemplo, se invertirán 4.2 billones de pesos. El sur y occidente de la ciudad tendrá al final de nuestro gobierno 6 nuevos centros hospitalarios. 6. La apuesta de la alcaldía es generar 500.000 empleos en el cuatrenio. 200.000 se generan el año entrante y 100.000 el año siguiente. Bogotá se endeudará por 10 billones de pesos para financiar este plan. El distrito llevará en agosto un nuevo cupo de endeudamiento y vigencias futuras al Consejo de Bogotá. No está, como diría el dicho, el palo para cucharas.
Este plan de desarrollo no va a cobrar nuevos impuestos ni va a subir las tasas. Un selecto comité integrado por los jefes de organismos de control, empresarios y académicos vigilará el cumplimiento del plan de desarrollo. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró a la baja. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 4,79% a 1.121 puntos. La acción de Interconexión Eléctrica ISA fue la que más subió con una valorización de 1,50% a 19.000 pesos. La acción preferencial de Avianca fue la que más cayó con una pérdida de 11,11% a 200 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 32.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.746 pesos con 46 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.330 pesos y la venden entre 1.410 pesos. Un euro cuesta 4.256 pesos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 96 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 36 dólares con 25 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en 38 dólares con 33 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.060 pesos. La Organización Mundial de la Salud reconoce que no sabe si el invierno volverá más agresivo al COVID-19. Estados Unidos comenzará prueba en humanos de vacuna contra el COVID-19 en julio. En libertad, uno de los policías acusado de participar en el asesinato del afroamericano George Floyd. La Organización Mundial de la Salud recomendó hoy a los gobiernos del mundo imponer el uso del tapabocas en lugares donde no se puede aplicar la distancia social para evitar una segunda ola de la pandemia. Más de 7,4 millones de personas en el mundo han sido contagiadas por el COVID-19, que según estudios puede transmitirse por las gotas de saliva que una persona que tose o estornuda puede liberar. Por eso, la OMS publicó una actualización sobre el protocolo del uso que se debe dar a los tapabocas y lugares donde se debe portar. Where there is widespread transmission and physical distancing is difficult, such as on public transport, in shops, or in other confined or crowded environments. La guía del organismo brinda información de cómo es el tapabocas adecuado. WHO advises that fabric masks should consist of at least 3 layers of different material. Anteriormente, la OMS solo había recomendado que los trabajadores de la salud, los enfermeros de coronavirus y sus cuidadores usaran mascarillas. La organización sostuvo además que se desconoce si el COVID-19 puede empeorar cuando las temperaturas cambian y llega el invierno. Por lo tanto, no hay que compararlo con la forma en que actúa el virus de la gripa. Una vacuna experimental contra el coronavirus desarrollada por la compañía biotecnológica estadounidense Moderna y que es cofinanciada por el gobierno de ese país entrará en la tercera y última fase de ensayos clínicos en julio con más de 30.000 voluntarios. Aunque la misma Organización de la Salud advirtió que es muy improbable el desarrollo de una vacuna para el final de este año, Moderna Inc. informó que seleccionó una dosis para un ensayo clínico final de su vacuna contra el coronavirus que debería comenzar en julio. La biotecnológica estadounidense, confinanciada por el gobierno del país norteamericano, entrará en la tercera y última que incluirá 30.000 voluntarios sanos, con los que realizará una gran muestra para evidenciar que la vacuna evita que las personas desarrollen síntomas de COVID-19. Al anuncio de Moderna se suma el uso de un fármaco contra el cáncer conocido como acalabrutinib, que según varios expertos podría ser clave para inhibir la reacción inflamatoria descontrolada en pacientes infectados con el patógeno. Quedó en libertad bajo fianza Thomas Lane, uno de los policías acusados de incitar a su colega para matar al afroamericano George Floyd. Thomas Lane, uno de los 4 agentes de la policía de Minneapolis involucrado en la muerte de George Floyd, fue puesto en libertad tras pagar una fianza de $750,000. Lane, de 37 años, abandonó la prisión en la que se encontraba desde hace una semana tras ser acusado de asistir e incitar a Derek Chauvin durante la muerte de Floyd. Entre tanto, el alto general del Pentágono afirmó que se arrepiente de haber acompañado al presidente Donald Trump a tomarse fotos cerca de la Casa Blanca la semana pasada, después de que una manifestación pacífica antirracista fuera violentamente dispersada en la zona. It was a mistake that I've learned from, and I sincerely hope we all can learn from it.
De ese operativo desplegado en la Casa Presidencial, Trump se siente orgulloso y victorioso y lo comparó con un paseo por el parque, pues para la Guardia Nacional fue muy sencillo dispersar a los manifestantes. Los mercados del mundo volvieron a desplomarse en medio del aumento de los temores sobre el futuro de la economía y una eventual segunda ola del COVID-19. Los números rojos se volvieron a apoderar de los principales mercados financieros del mundo, que una vez más cayeron en picado por la incertidumbre económica, el aumento de contagio de COVID-19 y la posibilidad de una segunda ola de la pandemia. Así ocurrió en Wall Street, la más importante bolsa de valores del mundo, que vivió un jueves negro que recordó los peores días de agosto, cuando el parque neoyorquino reportó sus peores cifras en décadas. El Dow Jones, su principal indicador, fue el más castigado al perder un 6,9%, que le restó más de 1.800 puntos. Y pese a que en territorio estadounidense ya se registran más de 2 millones de infectados con coronavirus, el Departamento del Tesoro descartó volver a cerrar la economía así el país enfrente una segunda epidemia, advirtiendo que una nueva paralización crearía más daños que la misma enfermedad. El presidente Donald Trump ordenó sancionar a cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional que procese a tropas estadounidenses. Esto justo cuando el tribunal investiga presuntos crímenes de guerra cometidos en Afganistán por estadounidenses. La Casa Blanca castigará económicamente y con restricciones de viajes a quienes pretendan investigar la actuación del ejército de Estados Unidos. Así lo ordenó el presidente Donald Trump, quien autorizó sancionar a cualquier funcionario de la Corte Penal Internacional que procese a tropas estadounidenses o cualquiera de sus aliados, justo cuando el tribunal investiga presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad cometidos en Afganistán. Incluso el mandatario tildó a la institución de corrupta y de querer interferir en la soberanía del país norteamericano. La arremetida de Trump fue duramente cuestionada por la Unión Europea y las Naciones Unidas, que le expresaron su respaldo a la CPI y catalogaron de preocupante la decisión de Washington. La reina Isabel II, a sus 94 años, participó en su primera videollamada pública. Desde el castillo de Windsor, al oeste de Londres, donde está confinada, la monarca escuchó por videoconferencia a 4 miembros de una asociación que apoya a personas que cuidan a familiares enfermos o discapacitados.